Con Andrés Castañeda, coordinador de salud y bienestar de Nosotros MX. Andrés, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bueno, gracias por estos minutos para seguir conversando sobre este problema. A ver, el desabasto de medicinas, de vacunas, ¿es un problema nuevo? ¿Es un problema que está estrechamente relacionado con un tema de corrupción o con disponibilidad a nivel internacional? Pues mira, Alejandro, nos hemos hecho esa pregunta. De hecho, estamos por sacar un nuevo informe en donde preguntamos directamente a las autoridades cómo estaba el tema del abasto, tanto de vacunas como de medicamentos. Y lo que sí podemos notar con información que tenemos ahora hasta mediados del 2020 es que sí ha habido un repunte en tanto en denuncias por falta de medicamento, donde directamente hacia el IMSS o a través de la CNDH y otras instituciones aumentó el número de denuncias por falta de medicamento, y las mismas instituciones han reportado un aumento en el no surtimiento de receta. En el tema de vacunas es un poquito más complicado, porque no solamente estamos hablando de dosis aplicadas, sino hay vacunas que llevan varias dosis, como ustedes saben, y también depende del estado, de la república en la que se esté o del subsistema al que pertenezcan. Pero lo que sí sabemos es que hay algunas vacunas, como en el caso de la BCG, que es para prevenir casos graves de tuberculosis, en donde se ha visto un aumento en el desabasto o en la no aplicación de estas dosis que pues son muy importantes para prevenir esta enfermedad. Oye, Andrés, pero a ver, cuando hablamos de este problema, hacemos referencia a que ha habido este problema, la intermitencia de los medicamentos constantemente en otras administraciones también. En este sentido, yo te preguntaría, ¿cuáles son las entidades que de alguna forma son menos beneficiadas con este tema de las vacunas, de los medicamentos? Y si podríamos decir que también este tema del desabasto es un problema de estratificación. Pues mira, sin duda en este país tenemos un problema, porque no todos los mexicanos para el sistema de salud somos iguales, ¿no? Se invierte mucho más en subsistemas como Pemex, como el Ejército, que en subsistemas como el IMSS Bienestar o el INSABI ahora, ¿no? Si simplemente gasto per cápita es mucho menor en estos subsistemas. Pero esto no quiere decir que siempre sea así, ¿no? Por ejemplo, datos propios del mismo gobierno, ¿no? El Indicas, ¿no? Uno puede meterse a Indicas en internet y podemos ver cómo, por ejemplo, el desabasto en Pemex ha aumentado durante el 2020, ¿no? Que ese es un dato que pues nos debería alarmar, porque es además el subsistema que más, hasta 13 veces lo que se gasta, hasta 13 veces que lo que se gasta en un derechohabiente del IMSS Bienestar, por ejemplo. Entonces, bueno, ahí sí que tenemos un problema en diferencia de lo que se gasta, pero el problema del desabasto sí ha sido generalizado, y a eso sí hay que decirlo, Alejandro, no es nuevo. Por supuesto que este problema no es nuevo, ¿no? De hecho, el Indicas tiene mucho tiempo, y digo, el Indicas es una opción, pero tenemos otras maneras de medir, y los reportes que tenemos directamente de las personas a través del portal cerodesabasto.org, en donde sí nos podemos dar cuenta que hay un aumento por lo menos los reportes, en las quejas, y esto es de manera generalizada. Si bien ha habido por ejemplo, a principios de este 2020, que está por terminar, y finales del 2019, un repunte en los casos de desabasto del IMSS de manera importante. Y el ISSSTE, por ejemplo, a mediados de año, como pasó también en 2019, hubo un repunte de casos de desabasto. Entonces, igual los estados va variando, pero lo que sabemos, por ejemplo, en caso de quejas y en caso de reportes, normalmente las ciudades donde hay mayor concentración de población tenemos más reportes de no surtimiento, lo cual, bueno, es un reflejo de que ahí hay más personas, ¿no? No necesariamente de que hay más desabasto. Oye, Andrés, el hecho de que haya un aumento quizá en estos reportes de desabasto de medicamentos se podría relacionar directamente con la creación del Instituto de Salud para el Bienestar y esta nueva empresa que el gobierno ha decidido plantar en México para poder distribuir las medicinas y las vacunas de una mejor manera. Pues mira, es muy pronto para saber, porque además las responsabilidades no se han asignado directamente, ¿no? Todavía el INSABI no tenemos reglas de operación claras, no sabemos bien cuál es la parte que le corresponde. Lo que sí sabemos es que se ha cambiado la forma en la que se compran los medicamentos ya más de 2 veces, ¿no? En lo que va de esta administración. De hecho, esta nueva compra que se va a hacer llegará a mediados del año que viene
a través de la UNOPS y claro que pues todo esto tiene una curva de aprendizaje, cambian las reglas del juego, cambian los sistemas. Esperemos que esto resuelva el problema de fondo, pero hoy por hoy sabemos que todavía hay muchas personas que no están recibiendo, como el caso de la persona que ustedes nos presentan, que no están recibiendo los tratamientos que necesitan. Y esto tiene costos muy altos, incluso llegan a ser elevados en términos de vida, ¿no? De vida, de complicaciones que le van a costar al subsistema. Todavía están estos reajustes, directamente atribuirlo a la creación del INSABI o este nuevo gobierno, vaya, a una acción específica, pues probablemente es difícil, pero lo que sí sabemos es que hay un aumento en las personas que no están teniendo sus tratamientos y la responsabilidad es del Estado, ¿no? Es el Estado quien debería de resolverlo, porque además nos cuesta a todos, son vidas de personas, son vidas de mexicanos y mexicanas que pues tenemos que velar por su derecho a la salud. Andrés, en octubre veíamos casos donde se robaban medicamentos. ¿Qué tanto este tipo de situaciones también fomentan el hecho de que el mercado negro crezca, que de por sí ya es un problema que es difícil de erradicar, pero vemos que no hay abasto de medicinas, incluso la gente se queja que no le surten las recetas en el IMSS, en el ISSSTE, y luego vemos que se roban las medicinas? ¿Qué tanto fomenta esto el mercado negro? Completamente, ¿no? Y que las personas no tengan tratamiento es causa, ¿no? O un reflejo de esto es que aumente el mercado negro, ¿no? Hay demanda. Si las personas no pueden conseguir su tratamiento por el medio que deberían, que es por su subsistema de salud, en donde el IMSS, el ISSSTE o cualquiera de los diferentes subsistemas, si no lo otorgan el medicamento, pues ¿qué harías tú, Alejandro? ¿No? Si tu familiar, ¿no? Si vamos a conseguirlo a donde podamos. Y muchas veces estos medicamentos son muy caros. Y esto, pues, hay un reflejo en que, pues, en mercados clandestinos, porque sean robados o porque sean guachicoleados, que las mismas farmacias, los pocos que hay, se los roben las mismas personas que trabajan ahí porque aumentan de valor, hay más demanda porque las personas no están recibiendo su tratamiento. Y también se presta mucho a estos casos que se han develado, ¿no? De hecho, ahora en proceso se acaba de sacar un reportaje y en otros medios en donde hay aumento en la falsificación de algunos medicamentos y casos como estos de los robos de los tratamientos para los pacientes oncológicos, que es gravísimo. Y esto no es más que un reflejo de la falta de garantía del derecho a la salud por parte de quienes deberían de hacerlo, que es el Estado. Ahora, en este sentido, ¿ves tú posibilidades reales de que el esquema de vacunación, el esquema de otorgar medicinas a quienes tienen estas enfermedades, represente un retroceso con estas nuevas modalidades de comprar medicamentos y además de distribuirlos? Yo espero que no. Mira, al final de cuentas, cierto es que el pastel es de un solo tamaño y mientras no aumentamos el tamaño del pastel, es decir, el presupuesto, si no hay más presupuesto para la compra de medicamentos, eventualmente no vamos a poder dar o subsanar la necesidad de tantos y tantos pacientes, ¿no? Luego el gobierno, al eliminar el Seguro Popular, elimina estos límites que estaban planteados desde antes, ¿no? El Seguro Popular lo que decía era, bueno, me alcanza hasta esto y esto es lo que voy a garantizar. Ese nuevo gobierno dice, no, medicamentos gratuitos para todos, que es algo muy bueno en principio, pero representa el reto de ¿con qué dinero? ¿No? O sea, ¿con qué dinero vamos a garantizar estos medicamentos para todos? La idea de una compra centralizada también en principio es muy buena, más barato por docena, ¿no? Entre más medicamentos compremos al mismo tiempo, podremos obtener un mejor precio y esto, como este pastel nos va a alcanzar para más medicamentos para atender la necesidad de más personas. Pero hay que recordar, Alejandro, que el abasto de medicamentos es mucho más complicado que solo comprar los medicamentos, porque estos medicamentos tienen que llegar directo a la mano de la persona que los necesita en el momento que los necesita. Entonces, la parte de la planeación, del traslado, del almacenamiento, de la disponibilidad, de que se receten de manera correcta, son otros temas que también tenemos que trabajar mucho y no solamente se resuelven comprar más medicamentos, ¿no? Esto es un problema mucho más profundo en donde también se necesita poner mucha atención. Esperemos, ¿no? que estos buenos deseos, estas leyes nuevas que se han planteado con muy bien intencionadas, pues de verdad resuelvan los problemas de fondo de las y los mexicanos, pero hasta hoy lo que sabemos y el año que está cerrando, vemos que no es así, que de hecho se ha agudizado el problema y como ciudadanos debemos exigir que la autoridad garantice
el derecho a la salud para todos y todas. Oye, Andrés, derivado de este contexto, yo te preguntaría, ¿qué tanto es responsabilidad del Estado con esta política de austeridad los contagios de médicos y enfermeras por el COVID-19? Si bien se presentan en muchos países, en México particularmente ha habido miles y miles de médicos, de enfermeras, de personal de salud que resulta contagiado porque dicen, pues no tenemos insumos. Mira, nosotros trabajamos directamente desde nosotros con el colectivo de médicos en formación, que son más de 170,000 médicos en formación en todo el país. Sí. Entre ellos hay más o menos 26,000 residentes, ahora entran otro tanto, se va a aumentar casi a 30, a 20 y tantos mil, ahora en marzo que entran los nuevos, pero cuando hicimos una encuesta a principios de la pandemia, el 91% de ellos, que fue una encuesta que respondieron más de 3,500 médicos de formación, reportaban no haber recibido todavía el equipo de protección necesaria, 9 de cada 10. Entonces, bueno, puede ser que sí sea un factor importante el hecho de que no estén recibiendo el equipo de protección necesario. Otro punto importante es la sobresaturación de trabajo, ¿no? Las jornadas extenuantes de trabajo, la falta de personal que sabemos que ha habido de manera importante en el país por muchos años y ahora se ve reflejada pues con un aumento en la demanda. Entonces esto también se suma al hecho de que haya un mayor número de contagios, porque al haber muchos pacientes, pues es difícil, ¿no?, poder guardar estas medidas de seguridad necesarias. Ahora, ¿de quién es responsabilidad esto? Bueno, pues sí, el último responsable, pues hay que decirlo, pues es el gobierno, porque es quien contrata, quien le paga y quien es el responsable de garantizar la seguridad de estos profesionales. Entonces, pues sí podríamos decirlo así, que sea directamente de este gobierno. Bueno, es difícil decirlo porque es un problema que venimos arrastrando de mucho tiempo, ¿no? Estos problemas en la contratación, este sistema jerárquico, poco organizado de llevar a cabo la atención o de la contratación de los médicos, pues es un problema que tenemos arrastrando de mucho tiempo. Pero al final de cuentas, ¿quién está hoy en la silla de toma de decisiones? Pues el gobierno, este gobierno en concreto, y pues sí podríamos un poco, o más bien a quien hay que exigirle que se tomen las medidas necesarias para garantizar el derecho a la salud de los mismos profesionales de la salud, pues son el gobierno actual, sin duda. Andrés, te agradecemos mucho estos minutos aquí en Mega Noticias TVC. Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes. Mire, antes de seguir con el tema, esta situación del apagón a nivel nacional, nos siguen llegando a través de Facebook Live comentarios, preguntas sobre qué pasó. Bueno, ya hay posibles respuestas por parte de la Comisión Federal de Electricidad. El Centro Nacional de Control de Energía informó esta tarde que a las 2:28 se presentó un desbalance en el sistema interconectado nacional.